A 2 minutos para las 11 de la mañana de este 20 de septiembre de 2023, nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, para dar continuidad a uno de los programas estrella de su gestión, que es el programa Archivo de la Voz. Hoy contamos con un colega profesor cuyo nombre convoca la palabra compromiso. El profesor William Mejía Chalas es un ejemplo de académico comprometido con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muy especialmente con su escuela. El profesor Mejía Chalas es egresado de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, en grado de Filosofía. Luego ha realizado varias maestrías, siempre en Filosofía, y próximamente también iniciará ya su tesis doctoral, puesto que examina la maestría en Filosofía en los próximos días, una nueva maestría en Filosofía. El profesor William Mejía Chalas tiene una larga tradición como académico, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en otras instituciones de educación superior del país, y es un activo pensador en el sentido de que constantemente se mantiene publicando artículos de reflexión, ensayos, y además es también un ente comprometido con el ámbito sindical y cooperativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros, como su colega, es motivo de orgullo compartir la condición de profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente de la Escuela de Filosofía, con el profesor William Mejía Chalas. Bienvenido, profesor. Lo primero que tengo que decirle es, aunque está de más porque usted es parte de esta gestión, es director, coordinador de la Cátedra de Filosofía General, que el propósito de este programa, de la gestión del profesor Eulogio Silverio, es dejar constancia de la voz, la trayectoria académica, la trayectoria profesional y de las ideas de aquellos profesores considerados pilares de nuestra escuela. Luego nos interesa todo lo que usted pueda aportarnos acerca de usted, de su tradición, de dónde usted viene, cuáles son sus parientes, qué le induce a estudiar filosofía y no otra cosa, remedando un poco la pregunta de Leibniz, que luego repetirá Heidegger, de que por qué tiene que haber algo y no más bien nada. O sea, ¿por qué filosofía y no más bien otra carrera? Bien, muchísimas gracias, queridísimo doctor Arbelo. Con esa presentación que usted ha realizado, yo creo que yo lo voy a grabar para escucharla con frecuencia, no para un asunto de vanagloriarme, sino para tratar de seguir manteniendo ese compromiso que usted ha esbozado escuetamente en sus palabras muy sabias. Yo creo que cuando se tiene cariño y se presenta a alguien, hay un exceso de cariño, y creo que eso es lo que usted ha mostrado en dicha presentación. Así que muchas gracias, yo me siento muy orgulloso, muy agradecido de que tanto usted como el maestro, el director Eulogio Silverio, me hayan invitado a este programa en virtud de que soy de la casa, pero me han invitado y normalmente de la casa se deja para último. Así que yo muy contento de estar aquí, mi queridísimo profesor. Pues bien, usted, tengo entendido que nace en un pueblo del interior, un pueblo de la montaña. Dicen que desde la montaña se domina no solo el alto y las mesetas, sino también el llano. ¿Tendrá que ver con su elección por la filosofía, esto de haber nacido no solo en el interior, sino en un pueblo de montaña? Bueno, en principio podríamos decir que no, profesor. Podríamos decir que yo siempre he planteado que en República Dominicana las personas estudian filosofía por dos condiciones.
por obligación o por convicción. En mi caso fue por obligación. Cuando digo por obligación, en virtud de que al ingresar al seminario, todo seminarista católico tiene que estudiar primero filosofía. Es decir, yo no sabía de la filosofía, no conocía la filosofía, y en el seminario es donde me presentan a esa, la que ha sido mi compañera de vida siempre. Entonces, a partir de ahí es que estudio filosofía, en principio por obligación, pero ya luego por convicción. Recuerdo que estando en el seminario, había la posibilidad de que de tercero de filosofía pasar directamente a la teología sin tener que concluir la filosofía. Cuando el rector se enteró de que había esa posibilidad conmigo, la respuesta que me dio, no, usted va a terminar la filosofía porque a usted le gusta demasiado la filosofía. Esa fue su respuesta. ¿A qué edad entra usted, profesor, al seminario? Bueno, al seminario yo no entro joven, profesor, porque en principio yo quería ir al seminario, pero mi padre, yo era el único varón de cuatro hijos y el más pequeño. Entonces, mi padre tenía la idea de que yo sea ingeniero o arquitecto y algo por el estilo. Y se opuso porque en ese momento, si yo entraba al seminario, tenía que viajar a México, porque era con una congregación de los mercedarios con la que ingresaría al seminario. Entonces, como se dio ese tranque, yo ingreso entonces a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hago el colegio universitario y hago 3 semestres de la carrera de arquitectura. Concluidos los 3 semestres de la carrera de arquitectura, entonces vino ya esa inquietud y le dije a mi padre, yo no puedo seguir en esto, yo tengo que ir al seminario. De manera que yo entro al seminario aproximadamente, tenía unos 22 años ya, cuando entré al seminario. Muestra de que era un llamado realmente de vocación. Sí, de hecho todavía hay compañeros del seminario que piensan y me ven como aquel que pudo haber sido y no fue, por múltiples razones. Sin embargo, profesor, es muy común uno escuchar, no solo en la población común, sino también en las aulas, la idea de que como que la filosofía y religión o filosofía y creencia en Dios como que son campos excluyentes. ¿Y a usted qué le parece? Bueno, eso me parece a mí por un asunto cultural y específicamente República Dominicana más que en otra parte. Porque, profesor, usted conocedor de la historia de la Escuela de Filosofía, usted sabe que posterior al movimiento renovador no habían profesores con formación propiamente filosófica en la Escuela de Filosofía y yo también pasé por eso. Cuando yo vine a mi primera clase de filosofía, yo que venía, como dicen los muchachos, con pino nuevo, pero muy creyente en Dios porque venía de una práctica cristiana, católica, y el profesor mío era ateo y ya ahí hubo un conflicto. Entonces, según lo que yo he podido leer y poder investigar, eso está muy asentado en la República Dominicana en virtud de que, usted muy bien sabe que antes de los 60 solamente existía aquí la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya después que se funda la Pucamaima y otras universidades. Entonces, todo profesional dominicano o venía de la UAS o si era de una universidad privada, algún profesor de la UAS le dio clase. Entonces, en la Escuela de Filosofía en ese tiempo, básicamente, sin desmeritarlo, porque hicieron un gran trabajo y asumieron el rol que le correspondió en la historia, no tenían formación filosófica, sino sociológica. Y desde la sociología venían de un marxismo radical. Entonces, a partir de ahí, y eran militantes, y eso me fascina, de cuando una persona asume una ideología y al mismo tiempo es militante de esa ideología, yo eso lo admiro, aunque no comparta la ideología. Entonces, a partir de ahí, profesor, es que los estudiantes que pasaban por la universidad, como la Escuela de Filosofía da una materia de servicio, introducción a la filosofía, entonces los profesores no tenían formación filosófica, sino sociológica, y a su vez marxista, y el marxismo usted bien sabe que plantea una especie de ateísmo. Entonces llevaban eso a las aulas, y a partir de ahí es que se crea la creencia en República Dominicana de que el filósofo no cree en Dios. Pero eso es una contradicción, porque todo que estudia para sacerdote, primero tiene que estudiar filosofía. Todo pastor evangélico o de cualquier otra denominación religiosa que tengan seminario de formación, primero estudian filosofía
para estudiar teología. Entonces, a partir de ahí es que considero que viene esa creencia de que el filósofo no cree en Dios. De alguna manera hay una expresión en sus palabras que resumen un poco la actitud de la gestión actual y que concuerda con una frase que se le ha atribuido siempre a Voltaire, que es, no estoy de acuerdo con su opinión, pero estoy dispuesto a ofrendar incluso mi vida por defender su derecho a expresarla. Claro. Sin embargo, profesor, hay en la actualidad todavía personas que siguen. ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer algo la escuela para procurar desarraigar esa falsa creencia, podría decirse? Porque incluso en el propio Marx hay un libro que se titula Las metáforas teológicas de Marx, de Dussel, Enrique Dussel. Pero el propio Marx, por ejemplo, en ese texto de 1843 que se titula Contribución General a la Crítica de la Filosofía del Estado y del Derecho en Hegel, que publicó en los Anales Franco-Alemanes, está la expresión de que la religión es el opio de los pueblos. Pero él dice la religión, no Dios ni los dioses. Y habría que ver, está por verse, cuál es el fundamento del ateísmo de Marx, porque el que sí es un ateo radical es Engels, pero Marx como Marx, yo mismo no, usted sabe que nuestra formación tiene mucho de conocimiento de la obra de Marx y yo mismo no he encontrado ese ateísmo radical en Marx, o sea que habría quizás que relacionarlo con algunas de las escuelas del marxismo. Pero bueno, lo que yo diga tiene poca importancia porque no se trata de mí, la invitación es a usted. Y quisiera yo preguntarle, profesor, la vocación por la enseñanza, por y para la enseñanza, ¿tiene algo que ver con su formación filosófica? O dicho de otra manera, en sus estudios de licenciatura, de secundaria, de maestría, ¿es que encontró usted algún maestro que le impactara de manera especial, que le hiciera pensar en algún momento, yo quisiera ser como él o como ella? Bien, bueno, profesor, ahí tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué podría hacer la Escuela de Filosofía para revertir esa creencia de que el filósofo no cree en Dios? Yo creo que, me disculpa, humildemente creo que eso no es no debe ser un propósito de una escuela de filosofía. El propósito fundamental de una escuela de filosofía es tratar de contribuir a la formación de individuos críticos. Ya ellos encontrarán argumentos a favor o en contra si se quieren ir por ese tema y ya ellos decidirán si siguen pensando en que sí hay un ser superior al que se le llama Dios o no existe un ser superior al que se le llame Dios. No creo que eso sea un problema nodal para una escuela de la filosofía. Creo que su empeño debe ser en la divulgación de la filosofía, en tener exponentes de la filosofía, en crear debates sobre problemáticas. Lo que yo sí considero que debe ser un problema fundamental que la escuela de filosofía debería enfrentar es tratar de quitar el mote que tiene la filosofía como tal en el aspecto de que no es práctica, en el aspecto de que no puede opinar sobre los problemas sociales. Ahí sí yo creo que deberíamos enfrentar esa situación. Y respecto a la expresión de que la religión es el opio de los pueblos, también hay una frase que aparece en el libro La moral social de Eugenio María de Hostos, que a mí me parece sumamente interesante en cuanto a que él respeta las religiones. Y le da una especie de papel a la religión en cuanto a la conducta social del ser humano y a la convivencia de una comunidad cualquiera, cuando dice que todo aquel que no conoce o los principios de la moral o los fundamentos o los valores de una religión tiende a ser, él usa una expresión muy fuerte, dice, tiene que ser un perverso o una especie como de desadaptado social. Es decir, que Eugenio María de Hostos reconoce el papel de la religión en la convivencia humana. Usted muy bien sabe que hay personas que por voluntad no pueden superar ciertas condiciones, personas que son
por ejemplo, adicto al cigarrillo o al alcohol. Y no hay forma de, a través de un psicólogo social o un psicólogo clínico, que lo ayude a dejar. Sin embargo, se meten a la religión, cualquiera que sea, y de buena primera, que se encontraron con Dios, que encontraron una experiencia religiosa y dejaron el cigarrillo. Entonces, en ese sentido, la religión juega un papel importante en la sociedad, pero no deben sobrepasar ese papel, porque también ahí viene la otra situación. Sobre la posibilidad de yo ser maestro, mi padre dedicó toda su vida a ser maestro. Mi padre fue profesor, fue director de escuela, fue director de núcleo, lo que hoy serían los distritos educativos, y yo siempre veía ese tipo de formación. La primera vez que me planteé la posibilidad de ser profesor, recuerdo que estando en tercer año de filosofía, que ya estaba casi iniciando mis preparativos para el trabajo final de grado, es que estaba con un compañero en mi casa y mi hermana mayor le pregunta, ¿y si salen del seminario, qué pueden hacer? Yo digo, no, usar la tiza y la pizarra, da clase. Pero antes de entrar al seminario yo fui catequista, es decir, que de una u otra forma también eso me fue dando. Pero yo tuve muchos profesores muy buenos, incluso algunos son colegas aquí, a los cuales les digo que son mis profesores eternos y que yo soy siempre su alumno eternamente agradecido, como Freddy García, Luis Camilo Mato, Julián Valdés, Martín Astacio. Fueron profesores míos y hoy somos colegas, y eso me hace sentir sumamente orgulloso. Pero hubo dos profesores que a mí me impactaron mucho en la licenciatura. Que fue el profesor Benavides, jesuita. Era para mí, yo decía, eso era si la sabiduría se hizo hombre, la representa Benavides. Por la erudición que presentaba al momento de impartir su docencia. Yo decía, si yo algún día soy profesor, me gustaría tratar de llegar a la formación de Benavides. Y el otro profesor que impactó mucho en mi vida fue el profesor Jesús Aglur, que me dio teoría del conocimiento y me dio metafísica, en la forma, lo profundo que hacía los análisis y lo comprometido que se sentía con la filosofía. Entonces, tengo muchos aspectos que podría decir de cada uno de mis profesores. Por ejemplo, de Freddy García me gustaba mucho el asunto de su sencillez y la manera de cómo trataba de que el estudiante aprendiera. De Luis Camilo Mato se parecían mucho ellos dos, Julián Valdés por igual y Martín Astacio. Sí, pero si me dieran a escoger, si yo quiero ser profesor y como quién podría ser, sería como el profesor Benavides, por la reducción que representaba. ¿Y cuál fue su tema de tesis en la licenciatura? En la licenciatura trabajamos la fundamentación de Dios, o sea, Dios como realidad fundamento. La justificación de Dios como realidad fundamento en el filósofo español Javier Zubiri. Eso fue lo que trabajamos. Que tiene una anécdota, y es que yo quiero hacer mi trabajo final de grado sobre el tema de la trascendencia del ser, el problema de Dios, tratar de ver eso, porque hubo un impacto que cuando yo vine a dar clases de filosofía, hubo un pequeño problema con el profesor que nunca pude averiguar quién fue que me dio clase. En el 93, en el aula 110, me dio introducción a la filosofía, nunca pude averiguar quién era ese profesor. Y hubo un choque con eso, y yo venía muy religioso, pues siempre me traía impactado el problema de que si hay Dios o no hay Dios. Entonces yo quería estudiar ese problema. Y entonces el asesor me dijo, bueno, léete estos 3 libros, si tú entiendes esos 3 libros, yo te asesoro sobre un autor, si no, entonces tenemos que buscar otro autor. Y así fue que conocí entonces a Javier Zubiri, que me gustó mucho porque es un pensador que no idolatra ni le hace culto al autor que estudia, que normalmente ese es un problema que se da mucho en nosotros, que estudiamos un autor y lo convertimos en nuestro ídolo y no lo criticamos. Entonces allí fue que yo me di cuenta, descubrí que no importa que el autor sea santo, uno también puede cometer sus errores. Entonces allí es que cuando yo me conozco de Zubiri y cómo rebatió, por ejemplo, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, la cual él titula que son caminos al vacío y que no tienen ni punto de partida ni punto de llegada que sean adecuados.
Ya usted sabe por dónde iba ese hombre por ahí. Qué interesante. Pero y a propósito de este asesor y a propósito de Benavides, de Saglul, que son luminarias del pensamiento filosófico dominicano. Yo por lo menos de Benavides conozco un solo libro, que es una recopilación de los ensayos que él publicaba los sábados en el suplemento Artes y Letras, y que yo tengo muchos subrayados, pero en el libro los tengo todos compilados. ¿Cómo usted visualiza, haciendo acopio de ese ayer y de su experiencia a la altura de los tiempos de hoy, cómo usted visualiza el maestro ideal de filosofía y cómo usted visualiza una clase ideal de filosofía? Bueno, para mí el maestro ideal de filosofía es aquel que trata de crear debates en el aula de clase, para que el estudiante por sí mismo descubra una problemática que quiere enfrentar, número uno. Número dos, es un profesor que que muestre que está apasionado por la filosofía, que le gusta la filosofía. Y número tres, que incentive a la lectura de la filosofía, pero siempre una lectura crítica. Para mí eso es fundamental. En mi práctica pedagógica, todas mis clases de introducción a la filosofía comienzan con un problema que tenemos que resolver. Y por un problema que sea normalmente de la vida cotidiana. Tratar de demostrarle al estudiante de que el filosofar no es algo reservado para un grupo de personas, sino que es algo masificado. Y ahí yo tengo ciertas contradicciones porque hay algunos compañeros que plantean que no todo el mundo es filósofo, que filósofo es aquellos que están en el inicio de la filosofía, que han creado un sistema filosófico, que han trascendido en su pensamiento de filosofar. Pero yo me voy un poco más a lo simple. Yo considero que todo ser humano que piensa ya filosofa. Porque de todas formas, para mí el filosofar es hacerse preguntas, tratar de encontrar respuestas y tratar de justificar dichas respuestas. Y yo creo que en la vida cotidiana de todo ser humano se hace preguntas, da respuestas y la trata de justificar. Entonces, para mí una clase ideal es que el profesor comience con un problema simple, pero que despierte la curiosidad en el estudiante. Y luego del debate, entonces a partir de ahí ya poderlo entrelazar con otros pensadores que han dicho algo y tratar de ver qué conclusión podríamos llegar entre todos. Pero siempre tratando de, como dirían los franceses, que asocian la palabra saber con sabor. Y para ello el comer, por ejemplo, implica no saciarse, sino quedar con un poquito de deseo de seguir comiendo. Entonces, saber es eso, es como tratar de lograr que el estudiante quede con ese sabor de insatisfacción porque le falta todavía saber correctamente o saber un poco más. Y con eso entonces poder crear una especie de motivación o motor que le lleve siempre a tratar de pensar. Entonces, yo creo que eso debe ser el ideal del profesor de filosofía. Considero que la evaluación no debe estar sujeta a las formalidades de exámenes, sino más bien a la parte de un buen ensayo que pueden escribir, ayudarlo a escribir un buen ensayo, y de la parte de la forma en cómo ellos traten de expresar sus ideas, siempre y cuando que tengan una especie de buena estructura lógica, sin importar que entre en contradicción con la opinión del profesor. Para mí por ahí creo que iría lo que sería el profesor ideal. Interesante, porque usted sabe que a partir de hace unos años, la unidad académica a que pertenecemos pasó de llamarse departamento a llamarse escuela. Y de lo que usted me dice, extraigo yo la posibilidad de un cierto estilo de abordar la cuestión educativa en la escuela de filosofía. Porque así como usted, quizás sin haberlo tratado, comienza sus clases, así las comenzaba también el maestro Tomás Novas. Y así también lleva las clases el profesor Eulogio Silverio. Y sé de otros profesores que también, o sea, que ponen el énfasis más en el problema, en la cuestión, que en la respuesta.
y más en la producción y la creación intelectual que en la memoria. O sea, de alguna manera la idea tradicional del catedrático, el sabio que enseña a personas que ignoran todo, en la escuela de filosofía parece que no tiene tantos adeptos a jugar por ese planteamiento que usted me ha hecho y otros casos que yo conozco, como el del profesor Minaya también, que hace las clases más o menos así. Ahora bien, usted también hizo maestría, profesor. Háblenos de la maestría, porque hasta ahora usted nos ha hablado de la licenciatura, ¿verdad? ¿Quiénes influyeron en usted en la licenciatura? Usted ha hecho alrededor de 2 o 3 maestrías. Háblenos de las maestrías. ¿Tuvieron un impacto en la forja de su carácter, en la forja de su estilo de abordar el acto educativo, en su pensamiento, igual, parecido o menor que el que tuvo la licenciatura? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, en las maestrías que he realizado, la primera es en metodología de la investigación científica y epistemología. Allí abordamos el concepto de libertad en Jean-Paul Sartre, que también era otro problema que me venía haciendo ruido en mi vida. Y es realmente aquella famosa contradicción. ¿Dios lo sabe todo? Sí. Pues Dios sabe lo que yo voy a hacer. Sí. Pues entonces yo no soy libre. Entonces, y si Dios no sabe lo que yo voy a hacer y yo soy libre, entonces Dios no lo sabe todo. Entonces había esa gran contradicción. Entonces a partir de ahí me interesé en estudiar la obra completa de Jean-Paul Sartre y creo que en cuanto al problema del hombre y su libertad, soy sartriano, existencialista. En cuanto a la libertad, sartriano, y en cuanto a la corriente filosófica, creo que me considero existencialista porque siempre estoy analizando los problemas con que se enfrenta el ser humano, en palabras de Heidegger, al ser arrojado el hombre al mundo. Y en ese sentido a mí me ha impactado mucho y en el sentido de que ha forjado incluso mi manera de pensar. O sea, yo siempre creo que hay que tratar de buscarle solución a los problemas sociales. Y hay que opinar sobre dichos problemas sociales y eso yo creo que viene por muchas cosas, pero fundamentado también en Sartre. Ya luego hice el diploma de estudios avanzados. Esa maestría la hice aquí en la UAS, el diploma de estudio avanzado lo hice con la Universidad del País Vasco y allí ya quería dar un pequeño salto a lo que ya hice con Sartre. Seguí trabajando a Sartre, sabe que la famosa frase de Sartre, que no la dijo más de 3 o 4 veces, no la dijo muchas veces, de que el hombre está condenado a ser libre. Entonces, en el trabajo del DEA, el diploma de estudios avanzados, por la Universidad del País Vasco, entonces ya allí abordé fue la esclavitud de la libertad, a partir de la condena a ser libre de Jean-Paul Sartre, tratando de irme un poquito más al análisis de la palabra misma, de cómo la palabra en sí misma tienden a ser una contradicción de lo que ellos quieren plantar. ¿Somos libres? Sí. Si asumimos que somos libres y que poseemos libertad, entonces mi planteamiento es que en el fondo también somos esclavos ¿de quién? De la misma libertad que no nos permite a nosotros ni siquiera poder elegir si elegimos o no, porque estamos siempre obligados a elegir. Entonces, si entendemos que la libertad es estar libre de toda coacción, pero entonces el ser libre implica que puedo elegir, pero no puedo dejar de elegir, entonces la misma libertad me está coaccionando a tener que elegir. Y eso fue lo que hice entonces en el diploma de estudio avanzado, que de hecho es un trabajo que en algún momento tengo que concluir, más amplio, que ya tiene aproximadamente unas 120 páginas escritas, pero que tengo que retomar, que es eso, porque después luego viene la postura. Y ya luego, como hubo unos cambios en la Universidad de Bolonia y por un paréntesis que hubo en mi vida, no pude concluir la tesis doctoral, entonces había la posibilidad de que continuar trabajando a partir del diploma de estudio avanzado, la tesis doctoral, pero al cambiar los reglamentos, se pedía que tenía que dominar el francés para poder seguir. Entonces yo dije, no, dedicar 2 años a estudiar una lengua, ya después que ya uno pasa de los 45 años,
creo que es mejor dejarlo para una futura investigación ya a nivel personal. Y entonces, otro problema que yo he trabajado, porque también formo parte del Ministerio de Educación, desde la coordinación pedagógica en la Dirección General de Supervisión Educativa, pero yo entré en educación en el año 2004, en la Dirección General de Educación Media, y tuve un papel de trabajo, porque en el año 2009 aproximadamente, vino una comisión de alto nivel de la UNESCO para trabajar lo que es la enseñanza de la filosofía en el nivel medio. A mí me correspondió hacer el análisis curricular de los temas que habían de filosofía allí. Y entonces en el máster, que debo examinarme el próximo lunes 25, yo trabajé impacto del abordaje de los contenidos de naturaleza filosófica en el currículo de nivel secundario de la República Dominicana, que también por ahí iría, Dios mediante, mi tesis doctoral, para ver si podemos hacer una propuesta al Ministerio de Educación de cómo podría enseñarse la filosofía sin tener que poner más horas de clase, pero desde el principio. O sea, no toda la educación preuniversitaria que implica la educación inicial, la educación primaria y educación secundaria. Entonces, en eso es que lo he ido trabajando. En conclusión, tanto el trabajo final de grado de la licenciatura como los 3 trabajos que he hecho de 3 maestrías o equivalencias han ido haciendo de mí cada vez una persona diferente, porque comienza a crearme cierta sensibilidad a partir de los temas que voy trabajando. Porque a trabajar, por ejemplo, en la maestría de metodología, el concepto de libertad en Sartre me hace conocer a un pensador que no tuvo nada especial en su vida, profesor. O sea, fue huérfano, no fue, vamos a decir, una especie de superdotado, sino una persona que con disciplina, además de Sartre, algo que me ha llamado siempre bastante la atención, es lo que le llamarían hoy en día los jóvenes open mind, o sea, tener una mente sumamente abierta al afrontar todas las formas de conducta humana. Y ese rechazo por la tradición y por las instituciones que imponen los criterios de verdad, de bondad, de mentira. Entonces, esa rebeldía de Sartre me gusta mucho, porque yo de una u otra forma también me considero un rebelde. Y entonces estudiar en el DEA y conocer todo ese problema de la Segunda Guerra Mundial, todos esos problemas que se fue dando con el asunto del descalabro moral, también me ha impactado, porque de una u otra forma yo he dicho que parece que vivimos en un descalabro moral social, la sociedad actual dominicana, y que hay que prestarle mucho la atención. Y con el aspecto del abordaje de los contenidos de naturaleza filosófica, ya allí yo me siento como que le estoy dando a la filosofía lo que ella me ha dado a mí. O sea que de una u otra forma, en el aspecto académico, esos 4 trabajos de licenciatura y de maestría han ido moldeando en mí un William un poco diferente. Y aparte de su trabajo de investigación, que claro, en la estructura universitaria, la investigación es uno de los pilares, ¿verdad? Aparte de la docencia y aparte de la extensión en el modelo universitario actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero ¿hubo algún profesor que le impactara, así como le impactó Zaghloul, como le impactó Benavides, entre otros, ya en las maestrías? Sí, en las maestrías hubo 2 profesores que me impactaron mucho. Uno, por la forma en que podía conjugar la filosofía con la sociología, que fue el profesor Alexis Viloria, que me dio historia de la ciencia en filosofía. Pero el que más me impactó en la maestría fue el maestro, el doctor Enerio Rodríguez, que no lo conocía, y lo conocí y me impartió filosofía de la ciencia y me dio técnicas cuantitativas de investigación. Me impactó bastante, y porque se asemejaba mucho a Benavides en la licenciatura. Luego, en conversación con Enerio, me dice que él fue alumno de Benavides. Sí. Claro. Entonces, siempre que yo veo un profesor erudito en lo que enseña, a mí eso me impacta mucho. Entonces, me impactó mucho el profesor Enerio en la maestría de metodología, y en el DEA y en el máster siempre he tenido un aprecio también en ese sentido del maestro Nicanor Ursúa del País Vasco. Ambos
porque Nicanor Ursúa fue maestro tanto en el DEA como en el máster del País Vasco, ambos, y ellos dos también me han impactado completamente. Sí. Aparte de Sartre, y ¿cuáles otros pensadores de la filosofía occidental le han impactado en una u otra manera en su pensamiento y en su actitud ante la filosofía y la docencia? Dos. Podríamos decir que tres. Son los dos grandes maestros, Aristóteles y Platón. En Platón, yo recuerdo en el seminario, las clases, uno tenía que acostarse a las 10 de la noche, pero por naturaleza yo nunca me he dormido temprano. Eso ha sido parte de mi vida. Entonces yo tenía que irme, después que apagaban las luces, lo único que uno podía tener, digamos, libertad de poder hacer era ir al baño. Si te levantas por la mañana, en la noche tienes que ir al baño, tú vas al baño, después que apagaban las luces. Entonces yo lo que hacía era que inmediatamente apagaban las luces, me iba para el baño y me sentaba en el trono, pero a leer. Y recuerdo que leyendo la apología de Sócrates, yo recuerdo que al día siguiente, en mis reflexiones religiosas al día siguiente, yo nada más concluía, si yo no supiera que ese diálogo lo escribió Platón, le podrían poner el nombre de cualquier cristiano o santo cristiano como autor de dicho libro, y pasaba como que lo hizo por la forma, la moralidad que presenta allí Platón sobre cómo Sócrates se apega a la ciudad. Algo que siempre me impactó, esa frase de que si me escapo, a donde voy no confían en mí, porque si fui capaz de hacerlo eso a la ciudad de donde vengo, que no sería en aquella ciudad. Pero eso es del Critón, más que de la apología. Sí, de Critón. Y entonces, eso me impactó, o sea, como el asunto de la autenticidad. Y el asunto del mito de la caverna en Platón, la república sobre todo, eso me ha impactado. Y de Aristóteles, siempre que me decía Benavides, que Averroes llegó a afirmar que leyó la metafísica 40 veces y nunca la pudo entender por completo. Entonces, el de Aristóteles siempre me impactó. Entonces, al leer el libro de la metafísica, todo el hombre tiene el deseo de saber, y esos 14 libros. Entonces, ambos, uno por la forma tan rica como escribe, y otro por pensar de una u otra forma la realidad en que se vive, no en otro mundo, sino en este. Y el otro pensador que también me impactó mucho, diríamos que por la profundidad como escribe, pero también por la astucia para salvar lo que escribe del poder de facto, que fue Descartes. O sea, creo que Descartes en la primera edición del libro del discurso del método no hablaba de Dios, pero cuando ponen el libro en el índice de la filosofía y que no puede ser divulgado, entonces ahí introduce el tema de Dios en el discurso del método, asumiendo lo del proslogion de San Anselmo y ese tipo de cosas. Y también Descartes, algo que me gustó mucho porque me llevó también a meterme más en el mundo también de la literatura, porque leer a Descartes y el problema de los sueños era una lectura obligatoria a nivel personal, no era algo que se nos impuso ni nada, ni se nos mencionó ni siquiera, leer la vida y el sueño de Calderón de la Barca, que para mí es mi libro favorito en literatura, mi libro de cabecera, que lo leo con frecuencia, La vida y el sueño de Calderón de la Barca. Pero al leer Calderón de la Barca, La vida y el sueño, entonces había que entender de dónde Calderón se inspiraba, entonces había que leer entonces Las mil y una noches de carácter anónimo. Entonces para mí, esos tres pensadores me han sido parte importante en mi manera de pensar. Y de los clásicos del pensamiento dominicano, ¿hay alguno que goce de su preferencia? Bueno, en los clásicos dominicanos, o más dicho bien, en la literatura dominicana, los cuentos de Juan Bosch, ese famoso cuento de los 2 pesos de agua, eso es sumamente maravilloso. Yo decía que leer a Juan Bosch los 2 pesos de agua, yo creo que uno siente el calor de lo que narra allí. Y lo comparo a Azul de Rubén Darío, que cuando uno está leyendo Azul de Rubén Darío, uno, pues quizás yo esté exagerando,
pero uno como que de alguna u otra forma percibe en la lectura el color azul también. Y uno dice que ha ido a destiempo, porque son personas que uno no quisiera que se fueran nunca. Porque también en Juan Bosch, la forma tan pedagógica que explicaba, porque por ejemplo, un libro sencillo de Juan Bosch, pero con profundidad de análisis económico, diríamos que con análisis sociológico incluso, que poder conocer, por ejemplo, el libro famoso La fortuna de Trujillo, donde Juan Bosch hace ese cálculo, tomando en cuenta hasta cuántos árboles de caoba había en la hacienda de San Cristóbal, y hacer esos cálculos y convertirlo a dinero para poder más o menos establecer. Para mí eso es maravilloso. Pero una novela dominicana que a mí me impactó muchísimo por la forma en cómo él escribe, pero también la forma que relata Marcio Veloz Maggiolo cuando escribe Flor Bella. Flor Bella, que narra la novela de una persona que cuida, que prepara, embalsama los cadáveres, y cómo él se enamora de unos huesos que descubrieron, y a través de la arqueología, cómo se comienza ese arqueólogo a reconstruir cómo pudo haber sido ella, a tal punto que se enamora de ella, muy parecido a aquel famoso mito de Galatea. Claro. Sí, o sea, creo que sí, que en la obra dominicana también se pueden encontrar muchísimas cosas. Lamentablemente, a veces por asunto ideológico o de pensamiento, se le ponen ciertos motes a algunas cosas, porque por ejemplo Balaguer también, un gran escritor, la palabra encadenada, sí, por ejemplo, es una obra muy bien pensada, muy bien hecha, el Cristo de la Libertad, en fin, es decir que por ahí iríamos, profesor. Y sin salirnos de la literatura dominicana, porque la filosofía es también literatura. ¿Qué le parece a usted, profesor? ¿Hay o no hay filosofía dominicana o en dominicana? ¿Qué posición tiene usted frente a esa problemática? Bueno, profesor, allí esa problemática, como usted bien hace en su propia pregunta, hay parte de las respuestas que entran en contradicción o que podrían ser parte del abordaje del problema. Uno sería la enseñanza de la filosofía en República Dominicana, y el otro sería si existe o no una filosofía propiamente dominicana. Bueno, entonces, en la enseñanza de la filosofía dominicana, usted muy bien sabe que está el famoso libro de López de Medrano, que es el primer libro que se escribe, que dicho sea de paso, quiero hacer un estudio sobre ese libro porque aunque el título es filosófico, por el contenido habría que hacer un análisis que es tan filosófico desde el punto de vista de las estructuras reales como asumimos la filosofía, puede ser dicho libro tan filosófico. Y que entonces en la filosofía en República Dominicana, con los primeros pensadores que llegan y que estudian y que presentan, eso sería, diríamos que ya un problema histórico, la filosofía en República Dominicana. Ahora, si hay o no hay filosofía en República Dominicana es una tarea pendiente, porque le preguntaría yo a usted, para cambiar de rol, por ejemplo, ¿qué problema ha sido abordado por un pensador dominicano con categorías propiamente dominicanas ante un problema puramente dominicano? Esa sería la primera pregunta que me haría. Lo segundo es que filosofía de naturaleza propiamente dominicana no la tenemos. En el sentido de que, por ejemplo, yo estudio filosofía, soy dominicano, pero ¿quién me enseñó la filosofía? Un profesor, que a su vez fue enseñado por otro profesor y por otro profesor. De una u otra forma estamos pensando con categorías europeas. Aunque mi profesor sea dominicano y sea formado por dominicanos, de una u otra forma estamos muy influenciados por las categorías europeas. Ahora, que se pueden encontrar, diríamos que raíces o aristas de
problemas dominicanos analizados por filósofos que presenten algún tipo de solución dominicana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En ese sentido, creo que sí podemos encontrar categorías dominicanas para resolver problemas propiamente dominicanos. Y se da básicamente eso en muchos aspectos, pero también en el punto de vista de la política dominicana. Es donde creo que podría encontrarse mucha práctica filosófica. Por ejemplo, yo tengo preparado unos materiales sobre Maquiavelo, que son para una conferencia de 6 horas aproximadamente, porque es una comparación entre Balaguer, la práctica de Balaguer, fundamentado en el Príncipe de Maquiavelo, de cual he trabajado 5 o 6 versiones diferentes de Maquiavelo para poderlo ver. Y creo que en la política se podría ver mucho ese tipo de cosas, porque en el aspecto de nosotros los profesores de filosofía o que nos hemos dedicado a la filosofía, somos pocos o son pocos los que han tratado de analizar problemas dominicanos con pensamiento puramente dominicano. Usted ha subrayado la expresión profesor de filosofía. Y uno de los, vamos a decir, de los preconceptos que tiene la población es que todo el que enseña filosofía es un filósofo. ¿Usted ve alguna diferencia entre un filósofo y un profesor de filosofía? Yo creo que no, profesor. Pues como decía ahorita, para mí el filosofar es pensar, tratar, hacerse preguntas, buscar respuestas y justificarlas. Y el profesor de filosofía de una u otra forma hace eso. Aunque imparta la asignatura de filosofía desde 2 tópicos que a mí no me agradan. Uno, como historia de la filosofía, o sea, doy introducción a la filosofía por historia de la filosofía. Si me quedo en eso, es una situación dada. Yo creo que el que enseña filosofía debe enseñarlo a partir de los problemas, pero analizando los problemas. Entonces, de una u otra forma, para mí, todos somos filósofos. Yo asumo aquella famosa expresión que por mucho tiempo desconocía. Es decir, se le atribuía a Aristóteles, pero no había forma de encontrarlo, porque ya luego investigando encontré que en unos proscritos primeros o segundos, sí Aristóteles lo dice más o menos cuando dice, si quiere filosofar, tiene que filosofar. Y si no quiere filosofar, también tiene que justificar por qué no filosofar y ya estaría filosofando. Es decir hombre es decir filósofo. Y si ampliamos un poco las fronteras de nuestra conversación y pensamos en nuestra América, la América hispana, la nuestra, como la llamaban Martí y Pedro Enrique Sureña, ¿podría hablarse de una filosofía latinoamericana o iberoamericana? Sí, pero no del todo. Porque de una u otra forma lo que hemos hecho es tomar categorías europeas, adaptarlas a nuestro contexto y a partir de ahí filosofar. Entonces, si asumimos que se está filosofando sobre una problemática específica que no existe en Europa y que no es problema de pensamiento para Europa, podemos decir que sí, que existe una filosofía latinoamericana. Porque cuando comenzamos a trabajar el colonialismo, cuando comenzamos a trabajar el problema de nuestra cultura, los criterios y categorías con que vive el latinoamericano, podemos decir que sí, que existe una filosofía latinoamericana con raíces europeas. En la actualidad, ¿cree usted que la filosofía goza de buena salud en República Dominicana? El quehacer filosófico. Bueno, el quehacer filosófico en República Dominicana creo que tiene buena salud en cuanto que, por ejemplo, vamos a irlo viendo por partes. A nivel de instituciones, tenemos la Asociación Dominicana de Filosofía. Ya eso es un paso de avance. Que eso no existía hace 20 años, por ejemplo, o 30 años. ¿No? Si tiene como 14 años, hace 15 años no existía. Tenemos una Asociación Dominicana de Filosofía. Tenemos un gran número de profesionales egresados de filosofía, tanto por convicción como por obligación, como decía ahorita. Tenemos un gran número de estudiantes de filosofía en la escuela de filosofía. Tenemos 3 instituciones en República Dominicana que forman
individuos en filosofía con 3 visiones diferentes, completamente diferentes. Porque tenemos el Seminario Santo Tomás de Aquino, que forma en filosofía, claro, con una visión eminentemente religiosa. Pero tenemos el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, del Bonó, que forma filósofos, pero con una visión más dedicada hacia lo social. Y tenemos entonces la Escuela de Filosofía de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Santo Domingo, que forma, vamos a decir, en el sentido crítico, pero con una visión un poco más mixta. Porque vamos a tener estudiantes muy creyentes en Dios, vamos a tener estudiantes muy apegados a lo social, vamos a tener estudiantes con otro tipo de visión. O sea, creo que la visión más rica que se está ofertando desde el punto de vista de formación filosófica en la República Dominicana lo tiene la Escuela de Filosofía. Ahora bien, a nivel institucional, también tenemos que ya los licenciados en filosofía con alguna maestría, alguna habilitación docente, también está siendo acogido por el Ministerio de Educación, pero casi en todas las universidades dominicanas encontramos personas que son licenciados en filosofía y que están impartiendo filosofía, ética, o están impartiendo pensamiento social, y en ese sentido hay una buena salud. Aparte de eso, la filosofía ha salido de las aulas, y en eso ha sido pionero la Escuela de Filosofía con el Congreso, con 24 horas de filosofía, conversatorios siempre permanentes sobre filosofía. En el seminario tienen la semana teológico-pastoral, que también habla sobre temas de filosofía, en el Bonó también. Es decir, la filosofía está saliendo. Incluso muchos profesores de filosofía tenemos canales de YouTube donde también divulgamos la filosofía. Ahora, ¿dónde está todavía lánguida y languideciendo, propiamente dicho, la salud de la filosofía? Es en la enseñanza de la educación preuniversitaria. Allí sí hay cierto problema porque cuando se hizo la reforma curricular se pasaron la filosofía, todos los contenidos fueron dispersos en lo que se conoce como ejes transversales. Y por práctica, en la República Dominicana hay 2 conceptos, profesor, que a lo que le pusieron esos 2 conceptos, dígale que eso se quedó ahí. Eje transversal, o sea, los contenidos que van como eje transversal desaparecen inmediatamente, no a corto y mediano plazo, inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo pusieron como eje transversal, pero no formaron a los profesores de ciencias sociales para que cuando estuvieran impartiendo su docencia pudieran tener algún tipo de abordaje en la educación filosófica, ni mucho menos a los profesores de matemáticas, que fue donde se incluyeron los demás. Y el otro problema en el sistema educativo dominicano es cuando se comienza un programa piloto. Se queda como piloto, profesor. O sea, como efímero, nunca avanza y allí se queda. Entonces, en sentido general, en cuanto a la masificación de la filosofía, la divulgación de la filosofía, el número de instituciones que se están dedicando propiamente a la filosofía, estamos muy bien. Y eso implica también los programas también. Tenemos varias maestrías propiamente de filosofía, solamente en metodología. Ahora actualmente tenemos 3 grupos y ya se está abriendo 4 grupos, ya se está abriendo una 4ª promoción. El máster conducente a doctorado por el País Vasco, que también en filosofía ya lleva cerca de 10 promociones aproximadamente, que también es bastante. Es decir, que sí. Y con la formación de metodología, los profesores de filosofía también están incursionando mucho en lo que es la investigación. Por lo tanto, yo considero que estamos en un buen momento. Hay que seguir presionando para ver que se pueda impartir la filosofía con un espacio propio, ya sea curricular o extracurricular, en la educación preuniversitaria. ¿Y por qué, profesor? ¿Es que usted entiende que la filosofía tiene algo que aportarle a los jóvenes dominicanos del siglo XXI? Profesor, yo creo que si hay un descalabro moral social en la República Dominicana y en otras partes del mundo, ha sido por la ausencia de la formación filosófica. Todo aquel que llega a la filosofía, estudia filosofía o conoce la filosofía, profesor, sin exagerar, en algún momento de su vida ha pensado en buscar la forma de cómo mejorar a la sociedad o transformar el mundo. Entonces la filosofía te ofrece pensamiento crítico, lo que hace que el individuo
para ser convencido o engañado se le haga más difícil. Por lo tanto, al momento de ser un ciudadano responsable ante las leyes que tiene, su pensamiento crítico y su formación moral que puede obtener a través de la filosofía, el individuo no va a querer pasar en rojo, no va a querer delinquir, porque va a tener unos principios por convicción que le van a hacer diferente. El individuo no va a votar por cualquiera, ni por el que va a ganar, ni se va a vender. Es decir, si existiese una conciencia de las autoridades de nuestro país y de otros países del mundo, la vuelta a la filosofía, la vuelta al éxito no sería la vuelta por México, sino la vuelta a la filosofía, profesor. Y fíjese que hay hoy en día una lucha grandísima por la vuelta a la filosofía. Por ejemplo, en Chile la tienen en el bachillerato, es 2 años. Ahora ellos están peleando para que sea en el bachillerato completo. Estoy seguro que cuando consiguen eso van a pelear que también sea en educación básica, porque es fundamental. En Europa la quitaron y han tenido que regresar. En Perú, por ejemplo, ya hace unos días se formó la Asociación Dominicana de Profesores de Filosofía. Y tienen ahora un evento interesantísimo. En Argentina, por igual, yo participé el día pasado sobre la importancia de la enseñanza filosófica a nivel secundario. Es decir, que hay todo como un volver a la conciencia de aquello que fue la madre de la ciencia y de aquello que hoy en día podría mejorar toda la sociedad dominicana. Incluso los profesionales que de una u otra forma tengan alguna formación filosófica también tendrían una mejor práctica profesional, no importa el área que sea, profesor. Conocí una vez un médico que me dijo, yo estudié medicina primero y después estudié filosofía. Y si fuera de mí y volviera a nacer, estudiaría filosofía primero y después medicina, porque fui mejor médico y un médico completamente diferente después que estudié medicina. De hecho, en la carrera tenemos varios profesionales con maestría, incluso haciendo la licenciatura, como es de su conocimiento. Sí, correcto. ¿Y a qué usted cree que se deberá esa vuelta del ámbito profesional técnico dominicano a la filosofía, esa mirada, ese retorno, ese excursus? Bueno, profesor, usted muy bien sabe que como estudiar filosofía no te implicaba una garantía laboral, muchas personas tenían el deseo, pero entre el deseo de algo, diríamos, ideal hacia lo material que necesitamos para vivir, estudiaban otras carreras. Entonces, sintiéndose realizados, tienen como esa inquietud, de San Agustín, como esa inquietud que no lo deja tranquilo, de volver otra vez a estudiar filosofía. Entonces, vuelven otra vez a la filosofía. Además, profesor, recordará usted que usted estudia cualquier carrera, pero usted no puede hablar de su carrera. O sea, usted no puede explicar cuál es la naturaleza de su carrera, cuál es la esencia de su carrera, cuáles son los criterios que fundamentan su carrera. No, eso solamente se lo da la filosofía. Entonces, esas personas que comienzan a hacerse esas preguntas, ¿por qué soy médico? ¿Cuál es la esencia de la medicina? ¿Es la medicina una ciencia o una tecnología o una técnica o un arte? Son preguntas que son eminentemente filosóficas, profesor. Y entonces, creo que a partir de ahí, porque las carreras particulares tienen como una forma como de fecha de vencimiento. Usted estudia arquitectura, usted sabe diseñar, sabe construir, y la vida comienza a hacerse como una especie de monotonía que no existe en filosofía, porque el buscar siempre el porqué de las cosas, ese porqué me sobrepasa en cuanto las posibles razones y me va haciendo cada vez más profundo. Pero ese profundizar sobre un porqué cualquiera que saca de mí para tratar de dar una respuesta a eso que está fuera de mí, pero al mismo tiempo hace que vuelvo a mí en virtud de que tengo que estar siempre concentrado en mí, buscando la respuesta de una u otra forma, profesor, que la filosofía humaniza al ser humano, lo vuelve a sí mismo, hace que el ser humano sea objeto y sujeto de estudio en una práctica. ¿Y usted cree que al sistema mundo y al sistema democrático dominicano le puede interesar que haya personas autoconscientes
que personas que se hagan preguntas, esas preguntas ontológicas que se ha planteado incluso a propósito de las profesiones, o más bien le interesa al sistema mundo que haya muchos operarios, muchos consumidores y muchos repetidores serviles de lo que se les sirve. Profesor, lamentablemente hay una situación dada. Una persona formada que no se atreve va a ser gobernada por uno no formado pero que se atrevió. Entonces, profesor, ¿usted ve alguna relación entre filosofía y democracia? Sí, profesor. Yo creo que si hay ciudadanos, voy a decir un término que quizá no sea correcto, si hay ciudadanos filosóficamente formados, hay democracia. Si no, no hay democracia. Lo que viviríamos es, en lo que yo he dicho, que República Dominicana tiene una democracia formal, jurídica y escrita, pero no en la convivencia, profesor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una constitución que puede tener su problema. Por ejemplo, la constitución dominicana tiene traje a la medida, pero si no se analiza desde el punto de vista filosófico, no vamos a analizar cuál es el traje a la medida. Pongo un ejemplo, profesor. Si un senador de la República, que dista mucho de lo que serían los padres de la patria romanos, que cuando un senador le decían que tenían la categoría de padre de la patria por ser senador. Si un senador dominicano, por ejemplo, comete una infracción y infragante se comete un crimen. ¿Usted sabía, profesor, que el proceso para quitarle la inmunidad a ese ciudadano es casi más complicado que condenarlo? Porque primero tendría él que pedirle renunciar a la inmunidad, y tendría a los compañeros que aceptarle la inmunidad para entonces poder un juez comenzar a trabajar. Y si es un juez tendría que solicitarle al Senado que le pidan a él que suelte. O sea, ¿y usted cree que los legisladores dominicanos serían capaces de aceptar quitarle la inmunidad a un compañero? No creo, profesor. Entonces, yo creo que si un individuo tiene formación filosófica, va a tener pensamiento crítico, va a tener convicciones de principios morales, va a asumir las leyes como algo sustantivo, como algo viviente al cual debe respetársele, va a tener una conciencia de nación, va a amar más a su patria. Entonces, profesor, cuando un individuo ama algo, diría San Agustín, ama y haz lo que quiera, porque del amor todo lo que viene es bueno. Entonces, si un individuo ama a su patria, ¿va a violentar las leyes? No. Si un individuo ama a su patria, ¿va a votar por el que le dé un beneficio material? No, va a votar siempre por el bien general, el bien común, no el bien particular. Entonces, yo creo, profesor, que la jornada por la formación filosófica en las aulas y fuera de las aulas es una gran contribución que hace la Escuela de Filosofía a la República Dominicana. ¿Y hacia dónde va la libertad, profesor, de las cantidades de personas que son parte de nuestro país y de otros países y que delegan su derecho a decidir o que cambian sus decisiones en función de canonjías y favores? Bueno, ¿estamos condenados a ser libres? ¿Todo el mundo es libre o no lo es? Bueno, profesor, usted ha hecho una pregunta allí sumamente interesante. Nosotros pensamos, profesor, que los seres humanos de hoy somos esclavos modernos. Esclavos modernos que trabajamos 8 horas, claro, con ciertas condiciones que no existían antes, pero de una u otra forma es una esclavitud. También sin otros beneficios que tenían los esclavos. Exacto, bien, en fin, entonces, hoy en día habría entonces, profesor, que tratar de diferenciar entre decidir y elegir. Es decir, cuando yo decido vender mi voto por una canonjía, yo estoy siendo libre. No, porque están jugando también con mi condición. Me ponían de ejemplo una vez, en una ocasión, que cómo pueden lograr que un individuo tenga cierta situación. Entonces, el poder
tiene muchas formas. Entonces, cada día más estamos siendo esclavos, pero no de la libertad. Estamos siendo esclavos de una democracia ya fundamentada, una democracia degenerada, que ojalá no caigamos en la profecía, diríamos así, platónica, de que una democracia relajada fundamenta o trae una tiranía. Pero creo que el ser humano mundial está, su libertad y su vida está en manos de los demás. Y más aún hoy en día, profesor, con el asunto de las redes sociales, los aparatos tecnológicos, los celulares, las cámaras, ya cada vez más no solamente la libertad del individuo está en juego, sino también su privacidad. En China ahora, profesor, están implementando un sistema que cuando un individuo va caminando y pasa a la calle, cuando no le corresponde, le sacan una fotografía y lo ponen en una pantalla gigante. Y eso tiene entonces luego como una especie de condena social que no lo tratan igual en ninguna parte. Y entonces ahí se está luchando sobre el control. Entonces, control e ignorancia para los poderes fácticos es fundamental. Para poder controlar a la persona es que no tenga formación. Y si tiene formación, que no sea filosófica, en el sentido que no sea profunda, que no sea crítica, que no sea analítica, que no sea contestataria. Que normalmente el filósofo, al ser crítico, también es contestatario. No es del todo un filósofo dogmático. Puede que aparezcan, pero no lo es en su mayoría, profesor. Le tomo prestada una pregunta que leí en un escrito del profesor Eulogio Silverio. ¿Puede ser objeto de enjuiciamiento moral quien ha nacido y crecido en la extrema pobreza? Bueno, profesor, ese es un tema de investigación que muy bien está desarrollando el profesor Eulogio Silverio y que yo cada día digo, concho, que lo termine pronto, porque es sumamente interesante. Profesor, el que no tiene los medios no puede ser juzgado moralmente hablando. O sea, un individuo en extrema pobreza tiene otros valores, tiene otros códigos de ética que no son iguales. Entonces no podemos aplicar principios éticos y morales en sentido genérico. En sentido genérico. Sino habría que analizar ese tipo de situación. O sea, el individuo que no tiene los medios, que no tiene la formación, que no tiene, diríamos, la visión paterna, que muchas veces ha habido ese problema. Por ejemplo, el día pasado estaba viendo unos datos estadísticos de todas las cosas que un individuo podía sucederle si no se criaba con una figura paterna. Hablaba del alto índice de suicidio, lo planteaba en 85%. De padres irresponsables lo catalogaba en un 80%. De personas que han sido violados lo ponía en un 78%. De personas que posiblemente violaban lo ponía en un 74%. De personas que eran capaces de maltratar a su pareja o a sus hijos lo ponía en 82%. Es decir, una serie de estadísticas de un estudio que se hizo solamente quitándole la figura paterna, o sea, una persona que no se hubiese criado con su padre. Entonces, cuando un individuo está en extrema pobreza, normalmente no tiene padre, no tiene madre, no tiene una figura paterna. Realmente es como, profesor, no sé ni cómo explicarle, sería como una persona que vive en un cuerpo humano, vive en una sociedad humana, pero que está completamente deshumanizado. Entonces, ese individuo, profesor, se debe analizar a partir de otros criterios y de otros parámetros. Porque si no va al basurero a bucear, a comer, podemos hablar de higiene. O sea, usted le puede decir que ese individuo no tiene higiene porque come lo que encuentra en un basurero. Podemos decir que ese individuo, si pelea con otro para adquirir eso, podríamos decir que está siendo violento con el otro o está tratando de subsistir. Es decir, las condiciones para analizar ese tipo de vida de un individuo no están dadas. No son preguntas normales, son preguntas que deberían tener un poquito más de arista para poder analizar esa situación de esos individuos, profesor. Y si trasladamos esa
necesidad de la presencia de la figura del padre a la sociedad, profesor. Recordamos aquella expresión de Kirillov en los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué podríamos decir acerca del abandono de Dios o de la ausencia de Dios en las sociedades contemporáneas? Bueno, profesor, ahí te plantea, diríamos, tres grandes aristas. Primero, en la sociedad dominicana la figura paterna ha sido trasladada hacia los profesores, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación hoy se llama Ministerio de Educación, pero antes se llamaba Secretaría de Instrucción, porque se suponía que los principios de valores, los principios de urbanidad tenían que estar dados en la familia. Como la familia por asuntos materiales ha abandonado esa labor, entonces esa responsabilidad ha pasado a los padres. Entonces, un individuo que tiene padre por 8 horas y ya luego no tiene padre, entonces ese individuo está, diríamos que, subyugado, invitado, impelido a lo mal hecho. Es posible que no, pero puede permitir ese tipo de cosas. Respecto al abandono de la figura de Dios en la sociedad contemporánea, ahí yo me voy a lo de Eugenio María de Hostos. Si no conoce los principios de la moralidad o religioso, es un perverso. Entonces, ¿creer en Dios ayuda a la convivencia social, profesor? Yo considero que sí. Hubo un estudio que se hizo sobre los individuos que iban a misa y a cuáles no, y se determinó que a nivel de salud emocional estaban mejores los que iban a misa y los que no. No estoy diciendo con esto que todo el mundo debería ir a misa, pero, profesor, ¿qué ocurre? Cuando un individuo no es capaz de tener unos principios de valores, por ejemplo, por la naturaleza, pero si cree en Dios y dice que Dios fue el creador de la naturaleza va a ver a Dios. Si ve a Dios en la naturaleza, entonces la va a respetar un poco diferente. Me explico de otra manera, profesor. No porque usted no me esté entendiendo, sino porque yo no me siento confiado de que me estoy explicando adecuadamente lo que quiero decirle. En la relación hombre-naturaleza, a través de la historia de la humanidad, en principio el hombre trabajaba la naturaleza con las manos, pero como tenía ese sentido de adoración, naturalista, totemista, espiritista, astrólatra, pero veía la naturaleza como que era de Dios. Entonces, al ver la naturaleza en Dios y trabaja con las manos, se siente que está cerca de Dios. Luego viene y comienza las herramientas rudimentarias, el palo con el sile, neolítico, y trabaja. Ya hay una herramienta que está entre la naturaleza y el hombre, que una lanza con un poco de sílex. Pero ya en la Edad Media vienen ya técnicas, o en el Neolítico superior, que ya vienen apareciendo los metales, ese tipo de cosas, ya comienza a irse separando. La domesticación de los animales y el asunto, por ejemplo, del arado, ya el hombre trabaja la tierra desde un caballo, ya no está en contacto con la naturaleza. Ya luego vienen entonces las maquinarias, la robótica. Ya hoy en día no solamente es que el hombre está lejos de la naturaleza, sino que el hombre, para trabajar la naturaleza, está siendo sustituido por robots. O sea, ya tenemos hoy empresas, industria completamente robotizada. Entonces, de una u otra forma, profesor, los avances tecnológicos del mundo, cuando no hay una formación integral, humana y religiosa, no para que sea religioso, profesor, hago la acotación, sino para que conozca una forma de valores diferentes a los valores, diríamos que civiles y laicos. Entonces, profesor, cuando el individuo no tiene esa formación, alejarse de la naturaleza, también está alejando de Dios, porque veía a Dios en la naturaleza. Entonces, considero, profesor, que eso que vemos hoy en día, que ya hablamos que por primera vez en la historia de la humanidad, la etapa geológica ya no se habla a partir de cambios geológicos, sino por la incidencia del ser humano en la naturaleza, como hablamos hoy en día, que ya hablamos hoy que estamos en el antropoceno, pero el antropoceno no por un asunto de cambio geológico por la naturaleza misma, sino por la
intervención tan fuerte que hemos hecho nosotros en cuanto a la naturaleza. Profesor, mire, más del 80% de los animales conocidos están extintos o en vía de extinción. El 70% de la luz solar, de los espacios solares, están invadidos por energía artificial. En República Dominicana, profesor, cuando los colonizadores llegaron, ya sea de árboles o de capa vegetal, la República Dominicana estaba cubierta en aproximadamente un 92%. Hoy en día, profesor, se dice que de esa capa vegetal y de esos árboles solamente tenemos un 13%. Es decir, que hemos bajado de 92 a 13%. Los animales terrestres han ido. La Amazonía, que producía en un momento dado casi el 30% de todo el oxígeno del mundo, ya hoy en día nada más produce el 90% y está completamente deteriorado. Es decir, que ha sido, bueno, hoy en día el ser humano, mueren millones de seres humanos por falta de agua. O sea, la tala de los árboles. Es decir, profesor, que cuando un individuo tenga, aunque sea conocimiento y temor de Dios a través de formación integral humana y religiosa, es posible que el mundo fuera diferente. Luego, no se puede banalizar el tema de la lucha por el agua. A propósito de la situación que se ha producido en el río Dajabón. ¿Qué le parece a usted? ¿Es un tema trascendente o es un tema que no merece la mayor atención? Profesor, la República Dominicana, ante ese hecho, tiene una gran oportunidad, pero al mismo tiempo un gran riesgo. Yo tengo un trabajo que no he publicado, que está en revisión, que trata de hablar un poco sobre la falacia del cosmopolitismo a través de las grandes potencias nacionales, porque se habla de cosmopolita, sí, pero cosmopolita para el otro, cuando no me perjudique a mí. Y ahí queríamos hablar. Entonces, mire, profesor, es un hecho innegado que países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, por supuesto Estados Unidos, han querido resolver el problema haitiano con la República Dominicana. Entonces la República Dominicana tiene que hilar muy fino en esa situación. Porque si comete un error, le va a caer la comunidad internacional encima y podrían venir consecuencias económicas muy fuertes para la República Dominicana. Porque lamentablemente, profesor, ya el mundo está organizado de tal manera que los países élites, dígase la G7, tienen control del mundo completo. Es un tema que hay que tomarlo con arista. Una posibilidad para resolver ese problema, ya que ellos violaron la legalidad de un acuerdo que, dicho sea de paso, para ellos no existe, porque fue derogado por el Congreso. Después que se firmó, murió el presidente, lo derogaron y le quitaron todos los poderes. Por lo tanto, que ese acuerdo de una u otra forma es válido para nosotros, no para ellos. Yo creía en un momento dado, profesor, que ya que hicieron eso, y lo que podría lograrse es que ese canal, el agua que se puede extraer de ese canal, se utilice para realmente producir alimentos a bajo costo para los haitianos, porque es una sociedad, discúlpeme, profesor, es una sociedad completamente tribal, violenta, que debería buscarse la forma de ver cómo se rescata la humanidad posible de esos humanos. Pues son humanos, pero no tienen humanidad. Entonces, la idea que habíamos pensado es que así como en la vigía, en otra parte del río, hay unos canales y que se usa para regadío, para consumo de agua y ese tipo de cosas, a los haitianos se les permite usarlo creo que 2 o 3 días a la semana, aunque está de nuestro territorio, se ayuda. Entonces con ese canal lo que se podría hacer, un asunto salomónico, es que no sea tan grande, porque si es tan grande va a secar el río, porque solamente 4 meses al año hay bastante agua para poder suplir el canal que ellos están haciendo. Entonces si sacan toda esa agua, van a secar el río. Entonces habría que buscar la forma de un mecanismo de que se le pueda dar el agua 2 o 3 días a la semana, pero el agua que el río soporte. Pero ya vi un video ahorita que decía que un tipo hablando desde el canal que están haciendo, que ese es el primero, pero no va a ser el único.
Entonces, la República Dominicana tiene que actuar con mucha contundencia allí, tiene que saber manejarse ante los organismos internacionales porque hay muchas situaciones. República Dominicana, por ejemplo, depende del turismo hoy en día, económicamente, porque pasamos de una economía agrícola a una economía eminentemente de servicio. Y básicamente el turismo es el renglón fundamental para los ingresos económicos de la República Dominicana. Entonces, hasta que eso no se revierta, ¿usted se imagina, profesor, que República Dominicana cometa algún error o sea provocado? Porque mi temor ahora mismo es una provocación. Los haitianos provocaron con el canal, pero pueden provocar también lanzándole piedra o disparándole a un guardia que esté pasando cerca y eso pueda desencadenar una situación dada. Lo que República Dominicana tiene aquí en esta situación es perder, profesor. Lo que tendría que buscar es, como diría Santo Tomás de Aquino, cuál sería el mal menor para la República Dominicana y que no nos afecte tanto. Porque, por ejemplo, República Dominicana tiene como meta que ingresen al país cerca de 10 millones de turistas. Es decir, que estaríamos hablando de aproximadamente unos 800,000 turistas mensuales. Profesor, ¿usted cree que si se arma un conato de guerra entre Haití y República Dominicana, esos turistas van a venir? ¿No? Entonces, la lucha del agua, en este caso ha iniciado de esa manera, pero si se queda la República Dominicana tranquilo, hoy es el río de Jabón. ¿Después qué sería? ¿Qué más van a querer? Van a venir acercándose más. Es decir, profesor, la lucha del agua en la República Dominicana tiene que dar prueba contundente diplomáticamente, pero estar preparada para cualquier cosa. Pero sabiendo manejar eso a través de los organismos internacionales, ¿cómo van a reaccionar? Desde ese punto de vista, una medida que ha sido mal vista por algunos sectores, quizás en la mente de los gobernantes, el movimiento de tropas allí es más bien disuasivo o preventivo. ¿Le parece que ha sido correcto o no? Profesor, desde el punto de vista, porque la gente dice que no estamos en guerra porque no se pelea contra un Estado, ahí todavía es peor. Yo creo que el movimiento que habría que preguntarle a un militar qué tanto se necesitan para poder controlar, por ejemplo, una estampida masiva hacia República Dominicana. Yo creo que sí, que sí, que era necesario llevarla, que sí es costoso, sí, pero más costoso sería que nosotros sigamos recibiendo vejámenes injerencistas sobre nuestra soberanía. Tenemos que dar muestra contundente de que estamos dispuestos a, como se decía, patria o muerte. O sea, es nuestro territorio, es nuestra nacionalidad. Ahora, profesor, los que abogan porque la República Dominicana sea todavía más flexible que con Haití, porque le hemos construido universidad. El 30% de las del presupuesto de salud pública se va en... Tenemos con nosotros conviviendo más de 1 millón de haitianos que nosotros mantenemos, ya sea porque trabajen o por alguna razón, y que a su vez ese 1 millón de haitianos envía dinero hacia allá, que lo ayuda. Es decir, República Dominicana ha sido mucho más que solidaria con ese pueblo haitiano. Pero aún así yo le preguntaría, profesor, que me señale a algún historiador de la humanidad, que me indique qué país, por solidaridad o por caridad, ha cedido su territorio a otro. Ha sido en guerra, profesor. Entonces ya nosotros hemos sufrido demasiado con las calamidades de ese pueblo y lo hemos apoyado demasiado. O sea que todo lo que un presidente haga para salvaguardar la frontera y nuestros recursos hídricos sobre todo, yo creo que es invaluable. Todo lo que haga creo que debe hacerse. Bueno, flota sobre nuestras cabezas el tema agua y el tema naturaleza que usted ha traído a esta mesa de diálogo. Y me permito preguntarle un tema que preocupó mucho a la Escuela de Frankfurt, volviendo al aspecto genérico de su intervención. ¿Qué cree usted, profesor? ¿El hombre, como ser genérico, es decir, la humanidad, domina la naturaleza? ¿Ya tiene dominio de la naturaleza? ¿O no?
Bien. Decía Bacon, dominarán las formas y serán como dioses, refiriéndose a la naturaleza, y de hecho, sí. Esa es una pregunta, profesor, bastante profunda, que también hay que tomarla con ciertas pinzas. El ser humano domina la naturaleza en algunos aspectos, sí, porque hay una gran diferencia entre dominar y maltratar. Vamos a entender que maltratar la naturaleza es que lo que hacen los hermanos haitianos. Ellos tienen que cocinar, cortan un árbol. Ellos están dominando o maltratando a la naturaleza. La están maltratando, porque no están cortando para luego sembrar. O sembrar primero para luego cortar. En ese sentido hay un maltrato. Ahora, en cuanto que, por ejemplo, hay avances científicos para la genética de los animales, hay avances científicos para tratar de ver cómo la producción agrícola mejora. En cuanto a la medicina hay bastante avance, en cuanto a la tecnología hay bastante avance. Yo creo, profesor, que en sentido parcial el ser humano domina la naturaleza, pero en otras partes malinterpreta el dominio de la naturaleza y lo que hace es que la maltrata. Un ejemplo claro del dominio de la naturaleza es, por ejemplo, el canal de Panamá. Fue un dominio, o sea, construyeron lo que no estaba en la naturaleza a partir de la misma naturaleza para evitar una distancia de cerca de 20.000 kilómetros, o sea, redujeron, aunque pagan gastos. Pero ahora, ¿qué problema hay, profesor? Que por el maltrato a la naturaleza, el lago, que es el que permite extraer el agua para el canal de Panamá, tiene unos niveles muy bajos. Ahora es más lento el cruce. Y hay barcos que quieren pagar hasta 1 millón y 2 millones de dólares para que les salten el turno para poder cruzar. Entonces hay un maltrato a la naturaleza. Es decir, en tanto que yo no hago una especie de ecosistema entre el ser humano y la naturaleza, entonces yo la estoy maltratando. A tal punto, profesor, el maltrato es tan fuerte que si, por ejemplo, lo que consume un ciudadano americano, un solo, en promedio, para poder alimentarlo, si todo el mundo consumiera lo mismo que ellos, profesor, harían falta 5 planetas Tierra produciendo al mismo tiempo para poder darle alimento. Se dice que ya la densidad del ser humano en la Tierra es tal que realmente no existe la capacidad para alimentar al mundo en alimentos, profesor. Entonces, en ese sentido, ¿hay dominio de la naturaleza? No. En ese sentido, hay maltrato a la naturaleza, profesor. El hombre, dice Pascal en sus pensamientos, es como una cuerda tendida entre la nada y el infinito. El hombre, diríase, escuchándolo a usted, que es como un puente entre la naturaleza y la trascendencia. A su juicio, profesor William Mejía, la búsqueda de la trascendencia, eso que Kant llamaba la tensión hacia lo incondicionado del hombre, ¿es algo inmanente o aprendido para usted? Bien. Siempre hemos vivido, profesor, a partir de 2 principios. El individuo se desarrolla a partir de su medio ambiente y de la información genética que trae en su ADN. Entonces, profesor, eso es algo aprendido. En el sentido de que si yo no estoy en medio de una sociedad o una familia que le preocupe lo trascendente, en la mayoría de los casos es posible que yo no me involucre en eso. Si no tengo una experiencia de lo trascendente en otra forma de vida, en otro espacio, y que yo me convierta en eso que se denomina como la oveja negra, que es lo que permite que las sociedades cambien, entonces será muy difícil. Es decir, fíjense, por ejemplo, profesor, en la mayoría de los casos, todo el que es profesor viene de una familia donde hubo profesores, o de un ambiente profesoral. Todo el que es ingeniero, todo el que es médico. Entonces, en el mismo sentido, profesor, si no hay una preocupación por lo trascendente en la familia, entonces el individuo no va a aprender y a conocer ese problema de la trascendencia. De hecho, profesor, si el individuo
tuviera conciencia de la trascendencia, la sociedad hoy en día fuera diferente, porque estuviera buscando más dentro de mí para alcanzar aquello que está fuera de mí. Pero cuando el individuo desconoce la trascendencia, se queda solamente en lo particular, en lo material, en lo mediato. Entonces eso hace que el individuo, profesor, pase de ser un ser rico en cuanto a composición psicoemocional, material, diría con pensamiento, vamos a decirlo en cierta forma, no material, para no usar el término espiritual, y se convierte en un individuo que aunque tenga esos elementos, pero lo deja dormido y se enfoca solamente en lo material. Entonces, si hoy en día el individuo no se preocupa tanto por el bienestar común, es porque no ha aprendido realmente la importancia de lo que es la búsqueda de la trascendencia profesional. Entonces, el ser humano que no trata de trascender, entonces, o es una veleta, profesor, o se queda en lo material. Y lo material, entonces, puede llevarlo a olvidarse de que hay otros individuos al cual hay que respetar y tratar de convivir con ellos. De manera que la trascendencia de algún modo conecta con la alteridad y con el reconocimiento. Sí. Pero usted nos decía hace unos instantes que su padre fue maestro y también nos decía que por lo general en las familias donde hay maestros, algún hijo termina abrazando la profesión docente. Ese fue su caso, profesor. Su padre sembró en usted esa impronta. Vamos a decir que sí, profesor. Yo, como usted le dije al principio, yo soy de San José de Ocoa. Nací el 24 de noviembre de 1974, profesor. Yo vengo de una familia, diríamos que nucleada, entre mi padre y mi madre, y 3 hermanas que nacieron, la que nació último que yo, o sea, a la que yo me le sigo, nació casi 4 años primero que yo. O sea, esa. Entonces, mi padre fue maestro de escuela, estudió en Santiago, en la escuela La Normal, William Mejía Pimentel, San Pío X creo que se llama, la escuela de Santiago. Luis Napoleón Núñez Molina. La Núñez Molina, que está frente a frente al San Pío X, que es el seminario. Bueno, mi padre estudió ahí. De hecho, cuando yo nací, él estaba allá. O sea, yo nací y él no sabía que yo había nacido y él estaba allá. Mi padre es oriundo de un campito de Ocoa que le llaman Mahoma, que está cerca del Palo de Caja, por donde está la presa de Higüey y Aguacate. Mi madre también es oriunda de un campito que le llaman el Mogote, por ahí. Mi padre es de Boca de Mahoma y mi madre es del Mogote. El Rosalito, la Ciénaga, eso por ahí, eso. Entonces, aunque se conocían en el campo, porque mi abuelo era compadre de mi abuela, y entonces siempre había un asunto de familiaridad. Pero usted sabrá que el campesino dominicano nunca ha tenido apoyo. Mi abuelo incluso tuvo que vender unas vacas porque tenía una deuda con el Banco Agrícola y tuvo que, en fin. Entonces, pero mis 2 abuelos querían como que sus hijos estudiaran y emigraron a la ciudad. Como pudieron, profesor. Como pudieron. Migraron a la ciudad, pero ambos tenían que irse al campo a trabajar y si acaso podían venir los viernes a traer que un saquito de papa. Entonces, mi padre fue muy emprendedor porque trabajó con el padre Luis King. Siendo un muchacho joven, aprendió el oficio de la construcción. Mi padre llegó a ganar 63 pesos, profesor. Y me decía él que cuando él podía ahorrar $1 peso mensual, eso era una cosa del otro mundo. Pero se vivía cierta precariedad. Yo recuerdo que siendo yo muchacho, tenía unos zapatos y unos calizos. Y los zapatos era para ir para la escuela y para ponérmelo los domingos. Después que venía de la escuela había que estar en calizo, profesor. Y los domingos siempre había que ponerse la misma ropa. Pero es la ropa que ya uno sabe que es la del domingo, profesor. Entonces, recuerdo, mi madre también muy emprendedora. Mi madre aprendió a hacer jalao, a vender dulce, a vender helado, porque mi madre quería estudiar, profesor. Y algo que quizás hoy se entienda fuera del contexto, y espero que no lo malinterpreten las personas que son defensores del sexo femenino.
mi madre dijo, yo quiero estudiar, quiero seguir estudiando, porque mi madre llegó a como hasta un tercero o quinto de primaria. Pero usted habla con ella, usted se da cuenta que parece que algo leyó, algo aprendió, porque habla muy bien. Y mi padre dijo, no, si yo estoy en la calle trabajando, los muchachos no los podemos dejar solos. Los muchachos hay que formarlos. O sea, en esa visión me crié yo, profesor. Entonces recuerdo que mi padre, yo estaba aprendiendo a leer en voz alta, mi madre me ponía allá planchando, ponte a leer en voz alta. No entiendo lo que dice aquí, mamá. Y ella me decía, dijiste esa palabra mal, léela de nuevo. Esta, no, pero no es leer de nuevo la palabra, es el párrafo entero, para que vaya cogiendo el asunto. Profesor, y cuando ese librito que yo recuerdo, nunca lo leí completo, profesor, ni después de grande, pero el librito era La cabaña del tío Tom. Profesor, y era medio pequeño. Recuerdo que una noche dice mi padre, ¿cómo está él leyendo? No, está leyendo muy bien. Digo, pues ahora tiene que leer este. Profesor, un Nuevo Testamento, una Biblia bastante amplia. Entonces, yo vengo de abajo, profesor. A partir de ahí, yo pasé por sastrería, yo aprendí a pegar un botón, a pegar un zipper, a hacer un ruedo, por talleres de banistería, talleres de herrería, bueno, en mecánica también, no mucho, y me iba con mi padre también al asunto de la construcción, es decir, no vivimos, por ejemplo, yo no estudié con libros, profesor, los libros eran prestados, después hicieron una biblioteca en mi pueblo y eso fue una gran cosa. Me dediqué mucho sí a los deportes como uno pudiera. Entonces ya después migramos a Santo Domingo porque mi padre quería que los hijos estudiaran. La mayor ya era bachiller y ya estaba en la universidad. La segunda ya estaba, y ya después el año siguiente decía, no podemos hacer esto. Entonces mi padre y su profesor quemó las naves. Mi padre, asociado con Milciades Mejía, mi tío, que fue presidente de la Academia de Ciencias, que usted conoce, que ha descollado bastante en el área de la botánica, se pusieron de acuerdo. Milciades tiene varias plantas, varias especies descubiertas por él y que llevan su nombre. Que llevan su nombre, sí, un gran investigador. De hecho, le han dedicado varios congresos a él. Sí. Entonces, quemaron las naves, profesor. Mi tío vivía aquí, pero mi papá no. Quemaron las naves, profesor. Mi papá vendió el ranchito que teníamos allá. Con mi tío hicieron una pequeña construcción aquí y ahí vinimos, profesor. Mi papá se jubiló en ese tiempo ganando, si no me equivoco, creo que eran como 950 pesos, profesor. En el año 90, cuando la cosa estaba difícil, profesor. Entonces ahí así, pero ¿qué tú quieres trabajar? No, es que el papel suyo no es trabajar. Ustedes tienen que tratar de estudiar. Eso fue lo que nos inculcó, profesor. Entonces, y en esa precariedad, profesor, es que entonces uno ha podido llegar a ser hoy coordinador de la Escuela de Filosofía, presidente de los profesores de la facultad. Uno se ríe, profesor, cuando uno ve de dónde uno viene y a dónde uno ha llegado. Una vez se queja, pero yo creo que la mejor terapia para uno quejarse es mirar de dónde uno viene y los escollos que uno ha tenido que lidiar, profesor. Y por eso es que a veces los estudiantes me dicen, profesor, ¿por qué usted es tan como cercano con uno? Es que yo sé lo que se pasa. Nadie me lo contó. ¿Y en qué momento en ese tránsito, profesor, usted descubre esa vocación por la filosofía? ¿En qué momento usted llega a su mente la idea de yo quiero estudiar filosofía? Profesor, hay dos etapas. Una que, haciendo memoria, yo recuerdo que teniendo yo entre 8 y 10 años, profesor, porque no estaba en el bachillerato todavía, estaba en la escuela primaria. Yo estaba con un amigo de mi padre en un lugar que estaban como haciendo una construcción y yo estaba ahí porque mi padre estaba ahí. Y yo vi un vaso. Los pueblos somos muy curiosos. Tomaban una botella, profesor, y con un hilo caliente, le cortaban un pedazo que quedaba esa parte de arriba, muy bien, lo lijaban. Y entonces le ponían como un poco de metal y un pedazo de madera. Y le hacían como una especie de asa, como de abrazadera. Y yo me asombré con ese vaso. Primera frase de la metafísica. Me dice el señor que para descansar, se llamaba Jesucito. Mira de lo que se asombra el hijo de William.
de un vaso con asa. Eso a mí me impactó, que me asombro. Pero ya luego, profesor, cuando yo entro al seminario, es que allí yo descubro realmente la vocación filosófica. Recuerdo cuando salgo del seminario, yo lo que quería estudiar filosofía y comienzo a averiguar, me dice, pero ¿te gusta la filosofía? O sea, de hecho, profesor, en una ocasión, trabajando yo en una universidad, le escribí una carta a quien era el director de donde yo trabajaba, porque quería conseguir un trabajito más, porque no estaba ganando suficiente, profesor. Y conseguí un trabajito. Y yo le escribí, amo la filosofía más que a muchas personas y a muchas cosas en esta vida. Pero necesito de la materialidad para poder vivir. He conseguido tal trabajo, necesito que me asignen mi docencia de 8 de la mañana a 2 de la tarde para yo. No, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Lo que quiero decirle con esto, profesor, es que después que conocí la filosofía, ha sido mi gran amor con el que no he tenido tormento, profesor. Tormento en cuanto a la relación. Si ha habido alguna falta en esta relación amorosa, ha sido culpa mía, no de ella, profesor. Eso es así. Me parece una excelente manera de poner una pausa en esta conversación, porque es evidente que con el profesor William Mejía Chalas uno podría continuar indefinidamente conversando de filosofía y conversando de historia, de su historia personal, de su trayectoria académica, pero bueno, para que nuestro auditorio no se agote en el sentido de que se quede con la necesidad de seguir escuchándolo, yo creo que esa manera suave, galante con que usted ha completado esta pregunta, ha terminado creo que es la mejor manera de poner punto final a este diálogo. Pero antes, profesor, tenemos la costumbre de invitar a nuestros entrevistados para el programa El Archivo de la Voz de la Escuela, pedirle que si hay algo que deseen decir de manera especial lo hagan, y también que nos permitan pronunciar 5 términos, 5 expresiones o 5 palabras para que usted nos diga así como al desgaire qué le parece, o sea, qué convoca, en qué sentido le interpela o no. Y las palabras que hemos elegido para poner fin a este diálogo son las siguientes. Yo le digo, la primera que es como una expresión, pero son 3 realidades distintas. Yo le voy a decir Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades, UAS. Bien. Comienzo por la última. La UAS es la institución de educación superior que más ha aportado a la República Dominicana, que ha forjado una forma de pensamiento en todas las áreas que tiene. Es la única universidad que tiene, por ejemplo, carreras que no existen en otra parte, que desde mi punto de vista económico no son rentables, pero contribuyen a la sociedad. Yo creo que la UAS viene siendo el faro de luz, equiparado al faro de Alejandría. O sea, la UAS es la República Dominicana. La República Dominicana no sería la misma sin la UAS. En sentido de formación, en sentido de apoyo, de desarrollo. La UAS podrá tener todos los defectos del mundo, como toda institución, pero creo que la UAS es a la República Dominicana un eje fundamental para su desarrollo y su crecimiento. En lo personal, para mí la UAS vendría siendo como mi patria chiquita. O sea, soy dominicano, pero soy guasdiano. Es decir, la UAS es como mi terruño. O sea, dentro de un espacio grande, donde yo quisiera siempre estar, es en la UAS. La Facultad de Humanidades es, por igual, es la facultad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde más se trabaja la parte humana, desde el punto de vista psicológico, filosófico. O sea,
existe algo más humano que el cerebro del ser humano, porque es lo que realmente nos puede diferenciar, pero también la parte sensible de la escuela de psicología. Existe algo más humano que la historia, conocer cómo hemos venido viniendo, el origen del ser humano a través de la escuela de antropología. Podemos vivir sin comunicación, la escuela de comunicación. Podemos tratar de ampliar nuestros horizontes culturales y conocer otros países sin la escuela de idioma. Podríamos aprender a transmitir y conservar nuestra cultura sin la escuela de letras. No, entonces la Facultad de Humanidades, sin temor a equivocarnos, es la facultad que trabaja más la parte humana de nuestra universidad y que por ende es una facultad sumamente fundamental para la vida social dominicana. Y la Escuela de Filosofía es una cuna de amigos. Amigos entrañables que permiten que uno sea más humano, que uno crezca, ya sea de una u otra forma. Es la chispa, es donde se está haciendo filosofía propiamente dicho, tanto en la divulgación como en la formación. Ya nosotros tenemos cerca de 4 o 5 ganadores de premios nacionales de ensayo, varios profesores galardonados, profesores del año, profesores reconocidos internacionalmente, profesores conocidos nacionalmente. Cada uno juega su papel. La escuela de filosofía es como los engranajes de un reloj, que están tan bien sincronizados que dan la hora exacta. Entonces yo creo que la escuela de filosofía es un patrimonio especial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero de la República Dominicana también, que a su vez es la escuela más vieja de la universidad, y donde han pasado muchas cosas, y donde todo el mundo tiene un respeto especial. Cuando uno habla con economistas, con abogados, que ustedes son de la escuela de filosofía, y siempre están hablando como con una especie de sentimiento. O sea, la escuela de filosofía es esencialmente un gran patrimonio para la UAS y para nuestro país. República Dominicana. República Dominicana, había un eslogan que decía, lo tiene todo. Y yo creo que sí. Tenemos clima y microclima en lugares parecidos. Tenemos climas calientes, somos diríamos como la conjugación contradictoria y no antagónica de un país. Tenemos Asua, seco, pero con las reservas de agua subterránea mayores que tenemos en el país. Tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos bauxita, tenemos níquel, tenemos plata, una riqueza enorme de recursos naturales, seres humanos afables, amables, desinteresados, sanos, que siempre quieren ayudar al otro. O sea, la República Dominicana lo tiene todo. Yo creo que por eso normalmente el dominicano que migra con dolor por asuntos de necesidad, pero siempre quiere regresar. O sea, la República Dominicana tiene un gran potencial, ha sido por mucho tiempo un país rico, pobremente administrado, como diría el profesor Juan Bosch, a tal punto, mi querido, que el presupuesto nacional de la República Dominicana pudiera ser 3 veces el que tiene, si no hubiese corrupción, si no hubiese exención, si no hubiese muchas cosas. Es un país que te permite hacer cosas, al que se atreve, al que no se atreve se va. Pero creo que la República Dominicana, como decía ese eslogan del turismo una vez, la República Dominicana lo tiene todo. Familia. Familia, profesor, ¿qué le diría? No, sin familia no somos nadie, profesor. Yo creo que si si nuestro país quisiera mejorar, pondría su ojo en la familia. La familia, que decía, es la célula más pequeña, es el núcleo más importante. La familia lo es todo, profesor. Sin familia no hay principios ni valores morales. Sin familia no hay educación. Sin familia no hay amor. No hay sensibilidad. O sea, yo creo que, y es lo que yo he vivido, yo creo que no existe nada con que pueda compararse en estructura a una familia. La mayoría de los delincuentes o que han cometido algún tipo de delincuencia o han estado presos por alguna razón, profesor, mire, o no está el papá, o no está la mamá, o no está ninguno de los dos. O sea, es una familia completamente díscola. Entonces, si la República Dominicana o cualquier país del mundo quiere cambiar, que ponga su atención a la familia. La familia, en sentido contrario a la comparación que voy a hacer, profesor. Cuando a uno se le muere un padre, uno es huérfano de padre, huérfano de madre. Pero cuando se muere un hijo, eso no tiene nombre.
en dos sentidos, por el dolor y porque no existe un nombre para identificar cuando a un padre se le murió un hijo. En ese mismo sentido yo digo, profesor, que no existe analogía posible para poder hacer un parangón entre la familia y otra cosa. Eso es algo único. Lectura. Lectura, profesor. La lectura es otra contradicción. Es lo que te libera encadenándote a ella. O sea, el que lee y aprende a leer y disfruta la lectura, está condenado a leer siempre. Está encadenado siempre a un libro. Pero al mismo tiempo es lo que te libera, lo que te permite poder pensar diferente, entender a los demás, vivir diferente, darle valor a las cosas que sí valor tienen. Ese otro elemento, profesor, que si queremos cambiar el mundo tenemos que enseñar y motivar la lectura. Finalmente, misión del intelectual. Bueno, profesor, la misión del intelectual es, en varios aspectos, a nivel personal, seguirse formando. El intelectual se termina de formar 24 horas después que se murió. Seguirse formando, seguirse formando. Y segundo, aportar a los cambios sociales a través de su pluma. Si no escribe, a través de discursos, o a través de opiniones, o a través del foro que se le presente. Pero el intelectual tiene que tratar de cambiar lo social, o de tratar de incidir en lo social, o en el área que estudia. Usted es literato, tiene que tratar de incidir en la literatura, ya sea escribiendo o criticando la literatura. Usted es filósofo, tiene que escribir filosofía y tratar de hacer aportes sociales también. Creo que el intelectual no es intelectual si se queda solo en su habitación, en su biblioteca. Tiene que salir de ahí. Muchísimas gracias, profesor. En nombre de la escuela, en la persona de su director, el profesor Eulogio Silverio, quien no solo es el ideólogo de estos encuentros, sino que es el primero y también está al final, porque él es que concluye estos diálogos. Aunque sea entre familia, profesor, usted tiene la palabra, porque se trata de un miembro del equipo de dirección de la escuela, el invitado de hoy. Bueno, en el caso de William, como el de Dustin, uno le resulta difícil decir algo porque lo que William ha expresado aquí de alguna manera ya lo habíamos conversado o lo había escuchado expresarse, o sea, lo conocemos, le agradecemos desde la posición institucional que ocupamos como director, le agradecemos que haya sacado este tiempo para este importante documento que estamos dejando a la posteridad. Y como estamos entre familias, ya usted lo ha expresado, le voy a solicitar el permiso para hacer un comentario que quizá en otro no habrá donde preservarlo, pero quiero que quede para la posteridad. Nuestro agradecimiento por la profe Gladys, que falleció ayer. Hoy debemos ir a la funeraria y mañana se hará el sepelio. ¿Y por qué le agradecemos a ella? Especialmente yo, siempre hago la historia de que cuando Dustin y yo cursamos con ella Historia Universal, ella fue una persona tan responsable que creo que se hizo una huelga, una cosa, y ella repuso la clase los domingos. Yo recuerdo que vinimos a trabajar como 3 domingos con ella. O sea, mire qué responsabilidad de esa profesora. Pero la recuerdo porque me dio un boche que yo lo cogí como el mayor elogio que se me había hecho hasta ese momento, porque en un ensayo sobre los modos de producción, yo recuerdo, usted sabe que ya uno venía marxista desde Capotillo, ¿verdad? Había leído, conocíamos eso de los modos de producción y de la filosofía marxista, y bueno, pues teníamos varias lecturas. Entonces, yo recuerdo que ella me escribió en el primer ensayo lo siguiente, y por eso quiero agradecerle a la profe
siempre. Ella dijo, da pena que una persona que piense también como usted tenga tantas faltas ortográficas. Cómprese una caligrafía y ocúpese de corregir eso. Entonces, en vez de, yo sé que la tenía, ¿verdad? Y en vez de cogerlo como un boche, lo cogí como el mayor de los piropos que se me había hecho. Que decirme que yo, un estudiante que apenas comienza, ¿verdad? Que pienso bien, que me expreso bien. O sea, lógicamente, lo que usted hablaba siempre, profesor, que el que piensa bien puede expresarse bien aunque tenga ese tipo de... Entonces, le agradezco a la profe. Fíjense, me siento mejor después que lo dije. Le agradezco, le agradeceré siempre a la profe y, o sea, no tengo un sentimiento así de soledad, porque sé que también yo, cuando pude colaborar con ella, cuando ella me necesitó, yo estudié. Gracias, Lo profesor. felicito.